Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva sección titulada Vestidos de la armadura de Dios. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versos 10 y 11. Vamos a leer todos juntos. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién debemos fortalecernos, niños? En el Señor. ¿Y en qué más? En el poder de su fuerza. Muy bien. Nuestra fortaleza, niños, está en Dios. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Sí, nuestro Dios es muy poderoso. Nosotros creemos que Dios puede hacer todas las cosas. Por eso nuestra fortaleza está en Dios. Y el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De qué nos vamos a vestir, niños? Exactamente, de la armadura de Dios. ¿Y para qué nos vamos a vestir de esta armadura? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros queremos estar firmes contra todas esas trampas que nuestro enemigo, Satanás, planea contra nosotros, debemos estar vestidos de esta armadura de Dios. Amén. Bueno, niños, ahora les invito a que tengamos un momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor, nos acercamos a ti en oración, buscando tu presencia, alabando tu nombre, expresando todo nuestro amor y gratitud hacia ti, pidiendo que perdones nuestros pecados y también disponiendo nuestros corazones a hacer lo bueno, a hacer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a comprender esta palabra que traes para nosotros y también nos ayudes para enseñarla a nuestros amiguitos, hermanitos en Cristo y a nuestros familiares. Amén. Muy bien, niños, vamos a darle un fuerte aplauso a ese Dios todopoderoso y maravilloso. Amén. Bueno, niños, en Efesios capítulo 6, versículo 14 en adelante, nos habla acerca de qué es esto de la armadura de Dios. Vamos a leerlo muy rápidamente. El versículo 14 nos dice que debemos estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, y debemos vestirnos con la coraza de justicia. Versículo 15, calzados los pies con el evangelio de la paz. Y en el versículo 16 dice que debemos tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y el 17 dice que debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, en el 18 nos dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando y perseverando por todos los santos, es decir, por todos los creyentes, los que han sido salvos y creen en el Señor. Amén. Bueno, niños, pero para poder comprender qué es todo esto de la armadura de Dios que nos habla en este pasaje de Efesios, vamos a remontarnos a la historia. Cuando esta persona escribió esta carta, ¿a qué armadura se estaba refiriendo? Bueno, niños, a la armadura a la que se estaba refiriendo era a la armadura romana. Sí, veamos cómo es esto de la armadura romana. ¿Qué son cada una de estas partes que se mencionan aquí? Veamos, niños. La palabra de Dios nos enseña que debemos vestirnos con la coraza de justicia. Entonces, veamos qué es esto de la coraza. Es esa parte de la armadura de los romanos que estaba diseñada en diferentes materiales como hierro, bronce o cuero endurecido.
Era una armadura muy rígida y se usaba para proteger el torso del soldado o el guerrero. Y esta armadura se componía principalmente de dos partes. La primera era una parte que cubría el pecho y la otra parte que cubría la espalda. De esta manera los soldados niños podían estar cubiertos de frente y también detrás. Qué interesante, ¿verdad? Y muchas de esas armaduras también tenían refuerzos en los costados del cuello para proteger las sombreras y las deltoides. Entonces fíjense esta parte importante de la armadura. Pero hacía falta otros elementos para que estos soldados, cuando fueran a la guerra, pudieran mantenerse a salvos y protegidos. Entonces encontramos otro elemento que es el cinturón. El cinturón tenía un rol muy importante en la armadura del soldado, porque por un lado mantenía unidas todas las partes de la armadura, eran unidas a través de ese cinturón. Y en ese cinturón también había una parte que contenía la espada con que se defendían los soldados. Este cinturón era muy cómodo porque permitía que el soldado se moviera de manera libre y no se enredara en sus vestiduras. También, niños, tenemos otra parte de la armadura que es los zapatos. Los zapatos usados por los romanos eran llamados caligae y eran diseñados específicamente para mantener los pies de los soldados firmes y sanos. Imagínense ustedes esas grandes batallas y ellos luchando y luego todos sus pies arañados y sucios. Estos zapatos permitían que ellos tuvieran todos sus pies cubiertos y limpios. Y esos zapatos eran muy bien diseñados. Tenían 3 cepas de cuero, las cuales se levantaban y ataban alrededor del tobillo, o sea, por acá arriba. Y ayudaban a los soldados a proteger sus pies de ampollas, de cualquier enfermedad en el pie. Imagínense, en una guerra cualquier cosa podía pasar. A menudo también se ponían pequeños clavos en las suelas de los zapatos para darle firmeza a sus pisadas. Entonces imagínense, estos zapatos eran súper importantes y los ayudaban a moverse con más tranquilidad en medio de la batalla. Bueno, niños, fíjense ustedes lo importante que son cada uno de estos elementos de la armadura. También tenemos, niños, otro elemento que es el yelmo de la salvación, que nos habla la palabra de Dios. Este era una especie de casco que se colocaban los soldados en la cabeza. Imagínense todo el cuerpo protegido y los pies, ahora faltaba la cabeza. Ellos se protegían con estos yelmos, con estos cascos en su cabeza. Y eran herramientas muy bien elaboradas. Eran fabricadas incluso de hierro. Y tenían, niños, la cara toda protegida. Y tenían una parte saliente de atrás para cuando lo golpearan se pudieran desviar los golpes. También tenían esa parte de la nuca protegida. Y además, el soldado podía moverse con tranquilidad. Tenía una apertura que podían levantar para ver, para poder descubrir su rostro. Entonces este casco lo que hacía era resguardar la cabeza de estos soldados. Ahora, niños, también nos habla de otro elemento importante, muy importante, y es acerca del escudo. Y la palabra lo llama el escudo de la fe. Bueno, niños, ellos tenían un escudo súper espectacular. Con estos escudos ellos podían apagar los dardos de fuego de sus enemigos. Cuando le lanzaran flechas, ellos podían protegerse con estos escudos, y cuando salían a la guerra ellos podían empujar a su enemigo con estos escudos. Estos escudos eran muy bien formados y eran de hierro, muy
muy fuertes. Y también estaba otro elemento que es la espada, que la palabra la llama espada del Espíritu, que representa la palabra de Dios. Con esta espada, niño, ellos se defendían. Se cubrían con el resto de su armadura y con esta espada era que podían atacar a su enemigo. Estas espadas eran muy fuertes y dice la historia que eran de doble filo, es decir, cortaban mucho. Así que ellos podían defenderse de esta manera. Entonces fíjense, niños, todas estas partes que conforman esta armadura de los soldados romanos. Ahora, en base a esto nos podemos hacer una idea de cómo es la armadura que Dios dice que nosotros debemos tener. En primer lugar tenemos el cinturón, que representa la verdad, la coraza, que representa la justicia, el calzado, que representa el evangelio, el escudo, que representa la fe, el yelmo o el casco, que representa la salvación, y la espada, que es la espada del Espíritu, que representa la palabra de Dios. Bueno, niños, en las siguientes clases vamos a estar explicándoles con detenimiento qué es todo esto de la armadura de Dios. Esto ha sido todo por hoy. Dios les bendiga, los amamos.